noches. El día de hoy tenemos la charla de evolución de las telecomunicaciones. Mi nombre es Alberto Marroquín, para quienes no me conozcan. Soy el director de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Galileo. También les presento al ingeniero Chaeta. Él es el main contact de la Academia Regional de Cisco, que opera aquí en la universidad desde hace 12 años. Y todos aquellos que sean de electrónica, de sistemas o de telecomunicaciones, nos van a estar viendo en unos próximos cursos. Bien, entonces entrando en detalle a lo que es la evolución de las telecomunicaciones, más o menos lo que tenemos preparado para el día de hoy es lo siguiente. Vamos a dar una pequeña introducción, luego vamos a ver alguna evolución que existió de las telecomunicaciones hasta el siglo XIX. Después vamos a enfocarnos un poco en lo que fue el desarrollo de las telecomunicaciones a partir del siglo XX. Vamos a hablar de la era actual. Ahí de la era actual pues hay algunas otras cosas que comentar. Recuérdense que ya estamos en el siglo XXI y prácticamente vamos a terminar con una demostración de voz sobre IP, que esa está a cargo del ingeniero Chaeta. Entonces, comenzamos. Bien, de la parte de introducción, pues sé que el doctor Giló les estuvo hablando un poco de los prefijos y de la parte de cibernética, entonces creo que de eso no deben ustedes de afligirse. Realmente telecomunicaciones, pues lo que quiere decir es comunicación a distancia, ¿sí? Desde un principio, desde que el primer hombre primitivo logró plasmar una idea y transmitirla de alguna forma, entonces ahí empezó la necesidad de comunicarse, ¿sí? Obviamente, pues conforme ha ido la evolución de la historia, de la civilización, etcétera, pues han ido mejorando esa forma de comunicación. En un principio pues era únicamente a gritos. En la actualidad pues nosotros tenemos la posibilidad de el internet, los mensajes, etcétera. Por cierto, espero que si alguien tenía su celular encendido lo haya apagado. No tienen nada que estar haciendo ahorita con su computadora, ni con su celular, ni nada, ¿sí? Estamos hablando de comunicación a distancia. Bueno, obviamente ahorita lo que nos interesa y lo que nos vamos a tratar de enfocar un poco es en la comunicación a larga distancia utilizando algún medio. Cualquier sistema de telecomunicaciones nosotros podemos definirlo de la siguiente manera, donde nosotros tenemos un emisor de alguna forma, tenemos un canal y por el otro extremo nosotros tenemos un receptor. Y eso siempre va a estar presente en un sistema de telecomunicaciones. Si ustedes analizan su sistema de mensajitos, usted puede ser el transmisor, usted puede ser el receptor. Se están mandando ahí mensajes y existe el canal. El canal ahí sería, ¿qué cree que sería? ¿Ahí? ¿Perdón? Las líneas. Bueno. El problema es que si es su celular, entonces el celular no tiene una línea ahí directamente. ¿Pero qué sería entonces? El vacío, el aire, ¿sí? Por donde viajan esas ondas electromagnéticas. Ya vamos a hablar un poquito también de esas ondas electromagnéticas. Entonces, realmente nos estamos refiriendo, o a lo que se refiere a telecomunicaciones en la actualidad, es poder hacer una comunicación a larga distancia por un medio óptico y o electromagnético. Bueno, aquí hay una línea del tiempo donde nosotros podemos ver desde el año 3000 antes de Cristo. Eso lo podemos ver en imágenes más fácil.
Yo les voy a dejar esta presentación y luego comentaba con sus catedráticos que lo que vamos a hacer es que les voy a dejar una lista de videos que ustedes puedan ver en YouTube. Tal vez podemos ver algunos ahorita, pero empieza en el año 3000 antes de Cristo, la era de lo que eran los jeroglíficos. Entonces realmente ahí lo que se está tratando es de poder transmitir una idea. Por este lado, pues unos 1000 años antes de Cristo, pues surge la invención del papel en el Imperio Chino. Y unos 200 años antes de Cristo, pues ahí tenemos una especie de sistema de telecomunicación un poquito más sofisticado. Este era una especie de, no sé, le podríamos llamar un telégrafo, entre comillas, donde era con agua. Entonces levantaban una antorcha ahí los romanos, abrían la compuerta donde se empezaba a vaciar el agua y luego volvían a levantar la antorcha y cerraban. Y entonces decía, así, cabal, cuidado, hay algún peligro, manden tropas a tal estación, etc. Algo que a mi mucho pesar es cierto es que la evolución de las telecomunicaciones pues ha tenido que ver con las guerras, ¿no? Entonces, pues eso es importante de notar. Realmente, ahí acabamos de dar un salto como de 3000 años, faltó un poco hablar de los griegos. Los griegos en el año 1500 antes de Cristo ya utilizaban palomas mensajeras para poder mandar información. Las palomas mensajeras se emplearon aún durante la Primera Guerra Mundial y creo que parte de la Segunda Guerra Mundial todavía eran utilizadas. Si nosotros analizamos un poco, uno de los primeros sistemas de telecomunicación que existió fue el heliógrafo. El heliógrafo lo que les permitía a ustedes era poder hacer señales con un espejo y entonces así pues poder comunicarse a larga distancia. En la actualidad todavía cuando hay personas que están subidas en alguna torre de telefonía celular, todavía a la hora de enfocar las antenas, sí, yo sé que se puede hacer mediante un GPS, ustedes pueden ver los ángulos, de manera que las antenas de telecomunicación estén perfectamente alineadas, pero en la actualidad todavía se utiliza el heliógrafo, se le suele llamar, se hace en espejo, y entonces con eso pues les da una buena directriz hacia dónde enfocar una antena. Obviamente pues aquí tenemos un heliógrafo que es un poco más moderno, esto es de la era de los 1920 más o menos. Y eso lo que les permitía a ustedes pues es hacer señales señales ópticas con el sol. Luego tenemos por la parte de siglo XVI y siglo XVII, ahí fue la expansión que hubo de varias naciones hacia lo que fue guerras en el océano. Estamos hablando de la época de los piratas, corsarios y demás. Y entonces ahí surgió, obviamente, el símbolo ese, creo que todo el mundo lo conoce, entonces, y aún en la actualidad pues hay piratas, no se identifican así, pero sí hay, de hecho hasta hay un partido político que se llama Los Piratas, que promueve lo que es sí, aunque no lo crea, y aquí en Guatemala hay ese partido político, imagínense, ¿ya? ¿Sí? Ese surgió en Alemania en los últimos 2 años más o menos. Promueve lo que es el uso de software libre y demás. Aquí ustedes tienen una codificación que se utilizó por la Marina. Estas son banderas que todavía utilizan los barcos en la actualidad para comunicarse. Bueno, luego venimos con el telégrafo mecánico y ahí el señor Claude Chappé. Este telégrafo mecánico, una de las principales características que tuvo era que era un medio de comunicación internacional. Canal de la Mancha, Francia e Inglaterra se comunicaban así.
Luego viene un video de esto de Claude Chapin. Creo que en aras del tiempo mejor lo vamos a saltar. Realmente el telégrafo mecánico, lo que era importante es que en base a cómo era un poste, que ustedes colocaban de una forma estas varas que están ahí, y con eso podían transmitir, dependiendo cómo estaba colocado, una letra. Entonces imagínense, bueno, yo quería transmitir mi nombre ahí, tardaba bastante moviendo, digamos, A, L, B, etcétera, ¿no? Ahorita pegamos un salto también hacia lo que sería ya principio del siglo XIX. Aparece James Clerk Maxwell. Él les da a ustedes toda una serie de ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Maxwell y que van a ser utilizadas por todos los que lleven o sigan ingeniería en telecomunicaciones. Pues el doctor León les va a hablar bastante de estas en teoría electromagnética. Creo que en física 5 y en teoría electromagnética. Luego aparece Heinrich Hertz. Él logró hacer un experimento. Vamos a ver si podemos ver este video para que ustedes pues miren más o menos qué es lo que pasó con Hertz. Estos fueron los primeros experimentos que él desarrolló, en donde la idea era que pues tenía ese circuito que está ahí, tenía una bobina, tenía aquí algo que se producía una chispa, bueno, y de este lado se replicaba esa chispa. Entonces el video, el único que conseguí, estaba en alemán, pero no se preocupen, no es nada importante oír el audio ahorita. Lo que es importante es que ustedes miren. Vamos a ver si... Creo que el audio no está bien, pero bueno. Realmente lo que me interesa, esa es una carta que le escribe a la esposa. Ahí está Heinrich Hertz. Y lo que él estuvo trabajando, imagínense, en un principio lo que querían era ver cómo era posible que estaba trabajando en un... Sí, el volumen está ahí, creo, ¿no? El primero. Pero está mudo. Está malo esto. Bueno, la idea es que ustedes miren, ese es el transmisor. Y por otro lado, obviamente esta es una animación, pero por otro lado ahí salta la chispa. ¿Sí? Y de hecho, eso fue lo que se utilizó, esos transmisores de chispa se llamaba, es con lo que el Titanic estaba telegrafiando ahí su SOS cuando empezó el accidente del Titanic, ¿no? ¿Sí? Entonces, cosas importantes de Hertz. Bueno, en primer lugar, descubrió lo que era el efecto de ondas electromagnéticas. ¿Qué quiere decir una onda electromagnética? Que es una componente de campo eléctrico y de campo magnético. ¿Sí? Por otro lado, pues, bueno, esa es la base de prácticamente todo lo que nosotros tenemos en la actualidad. Ahí miran ustedes, por ejemplo, esta onda. Y esta onda está siendo modulada acá. Esto es una forma de modulación que se llama AM, amplitud modulada. Eso lo miran ustedes con un osciloscopio y dentro de su carrera ustedes van a ver bastante de este tipo ya sea en informática 4 o en telecomunicaciones o en sistemas y señales, ustedes van a ver bastante de esto. Bueno, aquí realmente no fue Wheatstone el primero en desarrollar el telégrafo. Él sí tuvo un mérito y por eso es que aparece ahí. Imagínense, Gauss, Carl Friedrich Gauss, como tenía un amigo en algún lugar remoto de Europa, pues diseña él su propio telégrafo. Imagínense que usted
lograra desarrollar ahorita una tecnología para comunicarse con su novia o con su amigo o amiga o su mamá o su papá, pues eso sería interesante. Gauss lo hizo y desarrolló su propio telégrafo. Wheatstone en la actualidad, a lo que el mérito que tiene es que él trabajó la parte de micrófonos, ¿sí? De hecho, para todos aquellos que vayan a electrónica, pues hay algo que se conoce como el puente de Wheatstone, que es una serie de resistencias así, y se utiliza para hacer mediciones, ¿no? ¿Sí? Y ese es el puente de Wheatstone. También está ahí el señor William Fothergill, y él pues ayudó a Wheatstone a desarrollar ese telégrafo eléctrico en 1837. Perdón. Ustedes me imagino que pensaban que Morse había desarrollado el telégrafo, pero eso no fue cierto. Morse lo que ayudó fue a desarrollar la codificación, que eso viene a continuación. ¿Sí? Entonces, la clave Morse y el telégrafo, pues lo interesante era que ahí ustedes podían codificar de cierta forma todas las letras. Y luego, más adelante, aparece ahí lo que es el telégrafo mecánico, donde ya no solo se escuchaba, sino que quedaba un registro en una tira de papel. Vamos a ver si, no sé si el audio esté funcionando realmente, pero si no, pues por lo menos yo les voy a pasar esa lista. Este es el telégrafo. Sí, como que el audio no nos está ayudando el día de hoy. Pero bueno, lo importante ahí es que la idea, si ustedes miran, ahí va esa tira de papel, y esa tira de papel quedaba registrado. ¿Qué sucedía antes de eso? Pues lo que sucedía era que los telegrafistas tenían que ser expertos, pudiendo decodificar en tiempo real la información que estaban recibiendo, ¿no? Algo interesante es que ese fue un medio de telecomunicaciones que se empleó ahí, se expandió por todos Estados Unidos. Aquí en Guatemala, de hecho, los primeros ingenieros en telecomunicaciones eran ingenieros en telégrafos, y para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues Guatemala estaba mejor comunicada en aquella época de lo que ha estado en los últimos años. Ahí se mira un poquito más o menos cómo están decodificando la información. Esto ya era eléctrico, obviamente, ¿sí? Y lo que hacían era que en el lado del receptor pues existía un electroimán, y ese electroimán lo que estaba haciendo era un ruido. Más adelante, como aparece ahí en el video, pues se empieza a hacer un récord de esta información con una tira de papel. Y de hecho, si ustedes miran algunos videos de lo que fue el jueves, no es jueves, es el Viernes Negro, creo que se llamó ahí, 1929, cuando colapsó la bolsa de los Estados Unidos, pues todavía se utilizaba parte de esa tecnología. Bueno, algo importante es que en algún momento pues se esparció por tierra, pero luego Estados Unidos, Europa querían tener comunicación, y entonces a partir de 1866 se embarca en un proyecto en donde se hace una comunicación alámbrica entre Europa y Estados Unidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen ahí? Tiran un cable transatlántico. ¿Por qué es importante eso? ¿Cómo cree que nos estamos comunicando ahorita con Europa vía internet? Pues a través de un cable también. Ya no se está utilizando ese mismo cable, ¿sí? Pero se está utilizando un cable de fibra óptica, ¿sí? Entonces, algo interesante es que en 1866 ya a alguien se le ocurre, bueno, si la única forma de comunicarnos es por cable, pues tiremos un cable, ¿sí? Es cierto, en la actualidad no solo a través de esto se puede hacer una comunicación satelital.
Como vamos a ver más adelante, ahí están las líneas de ese cable, de cable internacional. Algo interesante es que miran ustedes cómo bordea aquí la parte de Centroamérica. Y sí, de hecho aquí en Guatemala existía una oficina del cable para poder mandar cablegramas a Europa. Bueno, aquí venía el video también de esto del cable, cómo fue el proyecto, cómo lo tiraron, cómo se utilizó, digamos, el lecho marino, la ruta, digamos, que se empleó. Pero si no, pues yo les voy a mandar la dirección de este video para que ustedes lo puedan ver en YouTube. Bien, entonces estamos al final del siglo XIX y entonces, ¿qué ocurre? A partir de ahí, la idea es que gente dijo, bueno, ¿será que podemos mandar esto inalámbricamente? Y entonces aparecen dos personajes ahí interesantes, lo que es Nikola Tesla y Guillermo Marconi. Tesla estuvo trabajando en lo que era el telégrafo inalámbrico y la radio. Realmente se le reconoce a Marconi porque él tuvo la posibilidad de mandar la primer señal a 6 kilómetros de distancia. Y de hecho, la foto que se encuentra ahí abajo, pues es de unas antenas que él instaló en Inglaterra y supongo que debe haber sido en Francia también para poder mandar esta información. Ah, no, perdón, es en Nueva Escocia, porque en 1901 ya manda una S a través del Océano Atlántico. Entonces es Inglaterra y Nueva Escocia. ¿Sí? Nueva Escocia está en Canadá. ¿Qué otras cosas hizo Marconi? Bueno, Marconi se le reconoce haber instalado una de las primeras estaciones de radio en Italia. De hecho, la primera estación de radio en Italia instalada por Marconi y que en la actualidad todavía sigue funcionando es Radio Vaticano. Ahí vendría el video de Marconi, no sé si vamos a ver, creo que lo podemos ver algo. Ahí está, los orígenes fueron pobres, ¿sí? De hecho, ahí está la casa donde él desarrolló ese transmisor que era de chispa todavía. Ahí está Hertz. ¿Qué se le reconoce a Marconi? Bueno, Hertz dejó un legado y Marconi tomó ese legado y desarrolló una idea práctica. La ventaja de eso es que entonces los barcos llevaban ese aparato desarrollado por Marconi. ¿Sí? Entonces el Titanic, como les comentaba, pues llevaba uno de esos telégrafos inalámbricos desarrollados por Marconi. ¿Sí? Bueno, no hay mayor cosa más que ver ahí del video, así es que lo podemos saltar. Este es el diseño de ese transmisor de chispa. Para todos aquellos que, bueno, aquí tenemos gente que va para sistemas, para electrónica, para telecomunicaciones y para mecatrónica. Todos van a ver esta parte el año entrante en electricidad, baterías, resistencias, condensadores, otro condensador, una bobina, y ahí aparece, perdón, la antena. Ahora, si ya se había logrado hacer una transmisión inalámbrica del telégrafo, entonces poco faltaba para poder mandar la voz directamente, inalámbricamente, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí dice, bueno, telégrafo o radio, ¿sí? Y de hecho, en 1905 pues ya se tenían estaciones de radio, ¿sí? Para 1919 ya se había logrado perfeccionar esto y este es un radio, ese fue un proyecto que se les puso a los alumnos de Historia de la Ciencia el año pasado, en donde ellos desarrollaron su propio radio. No sé, eso ya quedará a discreción de sus catedráticos si se les deja o no. Algo que es interesante es que solo necesitan ustedes hacer un bobinado y necesitan un diodo, es el 1N34A de germanio, y
Una de las peculiaridades que tiene este radio es que necesitan un audífono como ese que está ahí abajo, ¿sí? Que es un audífono de alta impedancia. También funciona un audífono antiguo, de esos que utilizaban los telegrafistas, eso podría ser también. Y lo que se necesita pues es una antena suficientemente larga. Entonces, ¿qué es lo interesante ahí? Pues prácticamente ahí se está replicando el experimento de Hertz, ¿no? Usted no tiene ningún elemento, ya las estaciones de radio están mandando a través de ondas electromagnéticas su información, y entonces eso lo que está haciendo es decodificando esas ondas electromagnéticas, ¿sí? Bueno, luego tenemos de la televisión, ahí aparece este señor, John Logie Baird, y ahí miran ustedes la primera imagen de televisión. Para 1930, una feria mundial que hubo, ya existía una mejor imagen de televisión y fue presentada ahí la primera televisión, ¿sí? Igual que ahorita su televisión de plasma, ¿sí? Alta definición, es de la época de 1930. Bueno, cerca de finales de los 30 y principios de los 40 tenemos la Segunda Guerra Mundial. Lo que es interesante ahí es que ya surgen estas máquinas de escribir que estaban conectadas a la línea telefónica y con eso podían, digamos, mandar información. Algo que es interesante es que aquí aparece que dice que es una fotografía del DoD. El DoD es el Department of Defense, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, y con eso pues estaban monitoreando la situación de cómo estaban las cosas en Inglaterra, en Europa en general. Bien, entonces, ¿qué es interesante de la guerra? Bueno, de la guerra pues sale tecnología importante como podría ser el radar, ¿sí? El radar que tiene aplicaciones médicas en la actualidad, todos los ultrasonidos utilizan la misma tecnología del radar. También surge, digamos, esto que si quieren le podríamos llamar como una especie de telex. Todavía recuerdo que en las centrales de Guatel existía un telex y usted podía mandar ese cablegrama, llamémosle entre comillas, a Europa o a cualquier parte del mundo. Vamos a ver unas fotos de estos telex. Sí, este es uno ya más moderno, de Siemens. Y de hecho les puedo enseñar uno de la década de los 70s, 80s, que eso ya parecía una máquina de escribir. Ahora, ¿qué es interesante de esto? Pues teníamos un medio de comunicación que era el teléfono, teníamos la máquina de escribir. Por cierto, ¿alguien sabe cuándo se inventó la máquina de escribir? Yo creía que había sido en los 1800. No, me sorprendí, fue en 1751 cuando se desarrolló la primera máquina de escribir mecánica, ¿sí? Y entonces ustedes miran que durante la evolución pues el hombre ha sido lo suficientemente ingenioso para poder ha desarrollado tecnología, ha integrado tecnología y pues miren, por ejemplo, el telex, ese era Puma de British Telecom. Y lo interesante era que era una máquina de escribir que estaba mandando información a través de una línea telefónica, ¿sí? Bueno, pero ya nos saltamos un poquito, hacía falta hablar un poco del teléfono. Del teléfono, pues fue Alexander Graham Bell. Andaban ahí peleándose Alexander Graham Bell y este señor Gray. La cosa es que Bell lo logró patentar antes, ¿sí? También este señor Meucci, un italiano, estaba tratando de patentar algo, pero no lo logró. Y entonces es Alexander Graham Bell el que patenta el teléfono. Lo interesante es que en 1876 se logra la primera transmisión, ¿sí? La primera llamada telefónica de costa a costa de los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ahí hay otro video del teléfono, lo vamos a ver brevemente. Eso es para que ustedes se den cuenta
cómo funcionaba antes la situación. Un aparato de teléfono de aquella época. Y lo que se les describe ahí es lo que es las centrales telefónicas, ¿verdad? Entonces no sé si vieron que apareció un número por ahí, así. Bueno, pues eso era que fulanito de tal estaba marcando un número y se quería comunicar con sutanito de tal. Estas centrales en un principio pues fueron operadas por jóvenes, por adolescentes. Imagínate, tal vez era como quien dice el trabajo, la equivalencia ahorita a lo que serían los call centers. Pero el problema es que los jóvenes eran un poco, no sé, biliosos o cascarrabias. Y entonces cuando contestaban de mala manera. A veces había interferencia en las líneas, entonces se enojaban. La gente se enojaba porque quería comunicarse y no lo hacían rápidamente. Y entonces, pues en Estados Unidos decidieron no emplear más a jóvenes y emplearon a señoritas. Y esas señoritas pues eran más amables, tenían la voz un poco más dulce y con eso pues logran, digamos, mantener esa comunicación. Entonces, esas películas antiguas donde ustedes marcaban a la operadora y la operadora hacía la comunicación, esas son las centrales, ¿sí? Y no sé si miran ahí, se miran los cables, cómo hacían la conexión directamente. De eso trata prácticamente el video. Obviamente pues ahí hay una señora ya anciana, que dice que perteneció al grupo, a ese escuadrón de operadoras de telefonía, y entonces decía que era muy estricta el trabajo porque no podían ni voltear a ver, no podían estar hablando ni nada, sino que es directamente concentradas en mantener esa comunicación. Interesante que en Guatemala a principios del siglo XX, ¿sí? Estamos hablando de principios de 1900, pues ya existía teléfono aquí. De hecho, ustedes pueden ir, si conocen la Biblioteca Central de Guatemala, pues atrás de la Biblioteca Central está el Archivo General de Centroamérica y ahí hay todavía registros de las primeras guías telefónicas, ¿sí? Eran unos cuadernitos. Obviamente el número telefónico era de 4 dígitos nada más, ¿sí? Y ahí pueden ver ustedes que aparecía el doctor fulanito de tal, el ingeniero fulanito de tal, etcétera, el licenciado fulano de tal, ¿sí? Bueno, entonces de eso pues creo que es suficiente del teléfono. Obviamente se han ido introduciendo mejoras, ¿sí? Eso también es interesante de lo que es un curso como este de Historia de la Ciencia, donde usted mira cómo ha sido la evolución. Y la primera mejora fue, imagínense, una señora que está operando ahí, que le están llamando, pues la primera mejora fue automatizar eso. De hecho, no sé si conocen lo que era, ustedes pueden ir ahí a la zona 1, antes era Guatel, ahora se llama Telgua, y ese Guatel que existía en la zona 1, todavía recuerdo haber ido de niño ahí a pagar el teléfono, y se oía en una parte de ese edificio, se oía así un ruido espantoso y era las comunicaciones analógicas que se estaban haciendo. ¿Qué era esa comunicación? Bueno, pues eran relays, ¿sí? Un switch termomagnético, perdón, que lo que hacía era la comunicación, la función de esas operadoras, ¿sí? Entonces, yo me quería comunicar con usted, por ejemplo, marcaba el número telefónico, mi casa, en este caso funcionaría como el emisor, luego el canal, entre ese canal, pues podríamos dibujar una especie de nube de lo que serían las subcentrales telefónicas. La subcentral telefónica más cercana me contestaba a mí, hacía la comunicación con la otra subcentral telefónica y luego le sonaba el teléfono a usted, ¿sí? Y así es como funciona el teléfono. Eso se fue mejorando hasta que llegó lo que eran, digamos, las líneas digitales. Entonces ahí está más o menos lo que les acabo de comentar.
Sí es importante hablar un poco de POTS. POTS se conoce como Plain Old Telephone System. Eso como quien dice es telefonía común y corriente. Lo interesante es, digamos, ya cuando hablamos de PSTN, que es Public Switch Telephone Network. ¿Por qué? Porque ahí ya se involucra lo que es una señal digital. Usted ya está, esa central telefónica ya está automatizada, etc. Bien, en la era actual, algo interesante sería, digamos, 1969. ¿Alguien me podría decir qué pasó en 1969? Sí, tal vez usted está pensando, bueno, habían pasado 6 años de que habían asesinado a Kennedy, ¿sí? Podría haber sido interesante. ¿Qué más pasó en 1969? 1969, y de hecho, ¿perdón? Internet en 1969. Bueno, sí es cierto que en la década de los 60, ¿sí? En la década de los 60 estuvo marcado de varios acontecimientos. Al principio del gobierno de Kennedy, pues sí, fue la crisis de los misiles de Cuba y eso desarrolla lo que se llamó primero el proyecto, ¿qué? ARPANET, ¿sí? Y después fue ARPA, ¿sí? Y bueno, y eso dio origen al Internet, tiene toda la razón. Pero algo más, algo obvio en 1969 fue la llegada del hombre a la luna. ¿O usted cree en la teoría que no llegó el hombre a la luna? ¿Sí? ¿Sí llegó? Bueno, ok. Pero algo interesante también de 1969 es que surge esa tecnología que aparece ahí, ISDN, Red Digital de Servicios Integrados. ¿Y eso por qué es importante? Porque paralelamente a lo que se había desarrollado por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, ARPA, ¿sí? Pues lo interesante es que ya con esta tecnología usted podía mandar voz, video y datos a través de esa red, que esa era una red digital, ¿sí? Y si eso no hubiera existido, entonces Internet no sería posible, ¿sí? Algo que les quiero transmitir ahorita es que, digamos, un ingeniero en telecomunicaciones, ¿sí? Desde los inicios, y si quieren ahí hasta nos podemos remontar a la época del Imperio Romano, lo que ha desarrollado es infraestructura para comunicación, ¿sí? Y entonces usted me podría decir, ¿y el Imperio Romano qué tenía de comunicación? Bueno, carreteras, ¿sí? ¿No ha oído el dicho, ¿qué? Todos los caminos llegan a Roma, ¿sí? Bueno, pues ahí surgió, ¿sí? ¿Y qué es interesante, digamos, si ahorita lo comparamos con los Estados Unidos? Pues que ellos desarrollaron esta infraestructura, ¿verdad? Esta infraestructura de Internet que les permite a ustedes comunicarse. Ya mero vamos a ir terminando, no se preocupen, para que pasemos a la parte más interesante, que es la parte de voz sobre IP, perdón. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues estamos mandando voz sobre este protocolo de Internet. ¿Sí? Entonces de eso le vamos a poder hacer varias preguntas al ingeniero Chaeta. Ya para terminar, pero que es sumamente importante mencionarlo, pues es la telefonía celular, ¿sí? Y entonces ahí aparece el padre de la telefonía celular, el doctor Martin Cooper, ¿sí? Y no sé si alguna vez les tocó ver alguno de estos aparatos portátiles, ¿sí? ¿Ya? Sí, esa era la tecnología de punta de 1979, ¿sí? Aquí en Guatemala esos aparatos no vinieron directamente. ¿Alguien tiene alguna idea de cuándo surgió la telefonía celular aquí en Guatemala? Así. 1900 algo. 1901, dice usted. No, 1901 no. Guatemala ha sido un país progresista, pero no tanto. ¿Sí? ¿Qué opina usted? 85, efectivamente, en 1985 aparece Comcel, ¿sí?
comunicaciones celulares. Y desde entonces, ¿cuánto costaría la línea de telefonía celular en 1985? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Cuánto? Bueno, si consideramos que el dólar y el quetzal estaban casi a la par, sí, eran 10,000 quetzales lo que costaba una línea telefónica. Entonces, imagínense. Ahora miremos en la actualidad. ¿Alguien sabe cuántos celulares hay en Guatemala? Sí, hay más que personas. Son 14 millones de celulares. No, 14 millones de personas. Son 18 millones de celulares lo que hay. ¿Sí? Entonces, alguien puede tener 2, 3 celulares, ¿no? ¿Sí? Yo con uno me basta. ¿Sí? Pero imagínense, si costaba 10,000 quetzales una línea de telefonía, ¿sí? ¿Y ahorita qué cuesta? ¿Cuánto paga usted por su teléfono? ¿Sí tiene celular? ¿O hay alguien aquí que no tenga celular? Bueno, se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de las telecomunicaciones? Y de hecho, pues espero que en esta lista de videos que les pase, lo miren. Dice, si todos estamos comunicados, pues hacemos un mundo mejor, podemos colaborar, podemos... si yo le diera a escoger ahorita, tire su celular, ¿lo haría o no lo haría? ¿Ah? Aunque yo le dijera, va, le pago 10,000 quetzales y tira su celular, ¿lo haría o no lo haría? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero yo lo pensaría antes, fíjese, porque yo le diría entonces, bueno, pero no puede volver a usar celular en la vida, ¿sí? ¿Lo haría o no lo haría? ¿Sí? ¿Por qué ahorita usted no deja su celular? ¿Ah? Porque es importante la comunicación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de dónde surge la idea del teléfono celular? Sí, del Captain Kirk, ¿sí? Y de lo que eran los sistemas de comunicación que utilizaba el Captain Kirk, ¿sí? Viaje a las estrellas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona en base a que usted tiene una red celular. Vamos a hacer un pequeño diagramita ahí. Y ya con eso vamos a pasar a la demostración en vivo. Las células son de esta forma. Vamos a ver, 3, sí, es hexagonal. No soy muy bueno dibujando, pero sí, ahí está muy mal. Vamos a ver. Es un hexágono. Y lo que es interesante es que usted divide todo el territorio en sectores semejantes a este. ¿Sí? ¿Dónde coloca usted una antena celular? En estos vértices de acá. ¿Por qué? Porque le va a dar servicio acá, va a dar servicio acá y va a dar servicio acá. ¿Sí? Y así va llenando. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas antenas celulares hay aquí en Guatemala? Imagínense. Tenemos más teléfonos celulares que habitantes. Si yo le preguntara a usted cuántas antenas habrá aquí en la ciudad capital, por ejemplo. Ese es un estudio que estamos realizando por parte del Departamento de Electrónica con el ingeniero Rodas. Ver cuántas antenas de celular hay y específicamente pues estamos enfocándonos en lo que es los efectos que tengan esa radiación. Algún día les contaré qué pasó con ese estudio, pero en la ciudad capital hay 330 antenas de telefonía celular, según un reporte de la Municipalidad de Guatemala. ¿Sí? Entonces, ya pueden ustedes imaginarse. En la actualidad ya no se permiten torres de telefonía como tal, sino que lo que se está buscando es que sean unos postes donde sea un poste único y ahí estén la cantidad de operadores que tengan que estar. Tienen que ser como de 20 metros esos postes y deben de tener suficiente iluminación. ¿Sí? Bueno, ¿qué más podemos ver de eso? Ahí está un poco la historia. Las generaciones de telefonía celular, estos teléfonos sí eran
los que costaban alrededor de $10,000, como dijo usted. ¿Sí? Imagínense que para el 2003 ya había 20 años de comunicaciones inalámbricas comerciales. Eso se refiere, digamos, a telefonía celular. Luego existe la generación 0, la generación 1. ¿Sí? Lo interesante, digamos, ahorita, algo que ustedes han visto es, supongo, GSM todavía. Lo que es interesante es esta generación 2.5, porque ahí ya empieza lo que es el GPRS. ¿Y qué es lo que ha permitido el GPRS? Que usted no solo mande mensajitos, sino que mande su posición, ¿verdad? Entonces ahorita tiene su teléfono, no sé si han visto esa aplicación que sirve a veces cuando usted está atorado en el tráfico, que se llama, ¿qué? Waze. ¿Sí? Y entonces con Waze, ¿cuál es la ventaja? Que usted mira, le avisan ahí, hay policía de tránsito en tal parte, ¿sí? Hay atorazón en tal otra parte. Y lo bonito es que, digamos, aquí, pues con Waze me aparece que estoy en la Universidad Galileo, menos mal. ¿Sí? Bueno, en fin, lo pueden ver. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí existe la tercera generación. De esto tal vez les podría suplicar que investigaran un poquito cuál es la diferencia entre la primera generación, la segunda generación, la tercera generación. En lo que me quiero enfocar, y ya para terminar de mi parte, sería en la parte de LTE. LTE es lo que viene en la actualidad. Ya podría ser considerado lo que es la cuarta generación. ¿Y eso qué implica? Pues eso también está relacionado un poco con la práctica que van a tener algunos de ustedes mañana y con la práctica que van a tener la otra sección el viernes. Y es con que usted va a poder tener internet en su teléfono. Pero dice, yo ya tengo internet en mi teléfono. Sí, pero con LTE usted va a tener ya un ancho de banda. Por cierto, ¿qué será ancho de banda? ¿Alguien sabe? Ok, está bien. Ancho de banda digital, llamémosle que es la velocidad. Entonces usted ya va a tener un ancho de banda adecuado. ¿Eso qué quiere decir? Una velocidad adecuada. ¿Sí? Y usted ya va a poder estar compartiendo, digamos, ¿qué? Tal vez unos 10 megas su información, así, sin ningún problema. ¿Sí? Imagínese el Turbonet básico, así más básico de Japón, es de 10 megas. ¿Sí? ¿Sí? Así como quien dice, lo que le regalan a ustedes es 10 megas, ¿no? ¿Sí? No sé si alguien ahorita que están siguiendo las Olimpiadas, Cisco implementó una infraestructura, habían como 5,000 routers, no sé cuántos access points, casi 3,000 access points, para que ustedes pudieran estar siguiendo así en todo momento, ¿sí? El desempeño de los atletas en las Olimpiadas. Creo que no está de más resaltar que ya existió la primera medalla de plata para Guatemala, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer una felicitación efusiva a este atleta. Bueno, y entonces llegamos a lo que es voz sobre IP. Voz sobre IP, ¿qué es lo que me va a permitir a mí? Poder mandar paquetes de voz sobre esa red de internet. Ahora bien, aparecía un slide por ahí donde decía, bueno, ha habido distintas tendencias. Una tendencia ahí que ha prevalecido es que lo que sea tecnología de voz quede aparte, ¿sí? Lo que es tecnología de datos que quede aparte, ¿sí? Pero en la actualidad lo que se está buscando es que se migre esa información y que esté todo junto. Y eso es lo que viene, eso es lo que está de moda y eso es lo que les va a tocar a todos ustedes de alguna u otra forma lidiar con. Digitalización de la voz, bueno, por ahí el ingeniero Chaeta creo que tenía algo de digitalización de la voz, no, ya no. Bueno, de digitalización de la voz van a ver algo que se conoce como el teorema de Nyquist más adelante. Y lo que es que usted está tomando muestras de la voz, pero debe de tomar muestras de la voz al doble de lo que sea el rango de frecuencia que usted tenga de la voz. ¿Cuál es el rango de frecuencia de la voz entonces? Pues son, ¿qué? 300, de 0 a 300 Hz. ¿Sí? No, de 0 a 3K creo que es. 3 kHz, perdón.
Entonces, usted, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar tomando muestras a 6 kHz. Y con eso usted garantiza que la voz va a ser lo más fiel posible. Información empaquetada. Bueno, para eso habría que hablar un poco de Internet. Vamos a hacer unas prácticas en el laboratorio, entonces no me voy a dedicar mucho a esto. Del protocolo TCP/IP se les va a explicar ahí. Y lo que es interesante es que usted está considerando la voz como que si fueran datos. ¿Sí? Entonces, está mandando en una red de datos voz. Y a eso pues se ha dedicado, y por eso tenemos aquí un equipo. Este es un router. ¿Qué será un router? Un router es una computadora de propósito específico para poder rutear paquetes a través de Internet. Ahí hay algo de lo que es el esquema general de voz sobre IP. Entonces ahí se habla de un coder, se habla de cómo se ensambla el paquete y demás. Pero pues eso, yo de todas formas voy a dejar esta presentación para que ustedes le echen un vistazo. Les voy a dejar la lista de esos videos que me parecen interesantes. Y lo último que quedaría de la parte de la presentación pues es de Internet. Yo sé que alguien más les va a hablar de Internet, entonces no quiero dedicarme mucho a eso. Faltaría hablar un poquito de IP, pero eso lo vamos a hacer en el laboratorio. Lo que es el protocolo de Internet de direcciones IP. Vamos a hablar un poquito de direcciones IP versión 4, vamos a hablar un poco de direcciones IP versión 6 también. ¿Por qué es importante IPv6? Porque ya fue el lanzamiento de IPv6 en junio. ¿Sí? En junio de este año fue el lanzamiento de IPv6. ¿Y eso qué garantiza a usted? ¿Alguien sabe cuántas direcciones IP hay? ¿No? Pensemos. ¿Sí? Miremos una dirección IP típica. 192.168.8. cualquier cosa. Esa es la dirección del laboratorio de electrónica. ¿Sí? Lo que es interesante de una dirección IP es que usted aquí lo que tiene son 8 bits. ¿Sí? 8 bits aquí, 8 bits aquí, 8 bits aquí, 8 bits aquí. ¿Cuántos bits tengo en total? 32 bits, ¿sí? Bueno, ahora la posibilidad que yo tengo de, o no sé si en informática miran ustedes esto, que sería, ¿qué? La cardinalidad de un conjunto cuando usted tiene, ¿sí? ¿Sí lo vieron, no? ¿Sí? ¿Cuánto sería entonces? Bueno, ¿y cuánto es 2 a la 32? Bueno, se lo dejo de tarea. ¿Qué sucede en IP versión 6? En IP versión 6 yo no tengo 32 bits. Yo tengo 128 bits. Y si hago 2 a la 128, ¿cuánto tengo? 3.4 por 10 a la 38 direcciones IP. ¿Sí? ¿Y eso qué le garantiza a usted? Que los nietos de sus nietos van a venir con su dirección IP incorporada. ¿Sí? Bueno, yo con eso termino y dejamos al ingeniero Chaeta entonces. ¿Sí? ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Sí? Antes. Sí. ¿Los paquetes de datos cómo se mandan? En red inalámbrica. En red inalámbrica. Bueno, ahí, ¿usted para qué ingeniería va? Mecatrónica. No le voy a poder dar el curso de sistemas inalámbricos ahí porque eso es para telecomunicaciones. Pero se mandan, en primer lugar habría que hablar un poco de modulación digital. Modulación digital que se está trabajando ahorita para el estándar 802.11n es OFDM. Y lo que le permite a usted pues es mandar los paquetes igual que si fuera de datos con una estructura extra. ¿Sí? Se utiliza, digamos, una tecnología que se conoce MIMO, es Multiple Input, Multiple Output. Tiene digamos, por lo menos 3 haces en el espacio, entonces usted aprovecha mejor, digamos, cómo se distribuye esa señal inalámbrica. Lo invito a que llegue a la oficina y platicamos un poquito más de eso al respecto. No sé si le quedó algo claro. Se manda, digamos, importante, así haciendo un breve resumen para todos, se utiliza una modulación digital, no es modulación análoga como AM o FM.
Segundo, pues se utiliza el estándar IEEE 802.11n en la actualidad. Hay más estándares de eso, ya está el AC, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa le puedo decir? Bueno, ahí tiene que ver, digamos, con ondas electromagnéticas. En general, como se está mandando la información, es vía una onda electromagnética. Se utiliza una tecnología que fue desarrollada en los 50 más o menos, que era para telemetría de torpedos. Durante la guerra de Corea, ahí se desarrolló esa tecnología. Y que lo que le permite a ustedes es que está utilizando múltiples frecuencias para mandar la información, ¿sí? Eso es lo que les podría decir ahorita. Otra pregunta. ¿Alguien? ¿Usted ahí atrás tenía dudas? ¿No? ¿Levantó la mano? ¿No? ¿No? Bueno, entonces hacemos el cambio de micrófono. Muy bien, vamos a comenzar con el router. Este aparatito de acá es un enrutador. El equipo lo que hace, el router lo que hace es la posibilidad de que usted pueda conectar más de una red. Digamos, no es el mismo ejemplo que tiene en su casa cuando recibe la señal de cable. Usted recibe un cable, lo lleva a un splitter y ese splitter lo duplica, un splitter de 1 a 2 o de 1 a 3 o 1 a 4, 1 a 8 y comienza usted a tener un montón de televisiones en su casa. Ese equipo lo que hace es diferente a lo que hace el router. El multiplexor, por ejemplo, de Ethernet, normalmente le llamamos switch. El router no multiplexa. Lo que hace el router es poder hacer que dos redes se puedan conectar una con otra. Tal vez solo para Sí. aclarar un poco, ¿qué es multiplexar? Multiplexar lo que quiere decir es que ustedes tienen un canal, ¿sí? Y de ese canal van a salir múltiples conexiones hacia algún lado, ¿sí? ¿Está eso claro? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ustedes tienen una entrada, una señal, digamos, de internet en su casa, ¿sí? ¿Cuántas computadoras tiene en su casa usted? 3, ¿no? No tiene una, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo usted? Tiene un aparato que le está permitiendo conectar esas 3 computadoras, ¿sí? Bueno, entonces ya que entendimos que el router no hace lo mismo que un switch, el router lo que hace es conectar una red a otra, además de lo que hace, lo normal que hace el router, que es encontrar la mejor ruta para la red destino, lo que hace el router es hacer un translational bridging, se llama. Es lo mismo que hace lo que hace un access point. Por ejemplo, cuando usted se conecta vía inalámbrica a un access point, los frames son diferentes a los frames en alámbrico. Los frames en inalámbrico, Alberto explicó que utiliza un estándar, puede ser 802.11a, 11b, 11n, podría ser. El frame wireless es un frame muy distinto al frame que tiene un Ethernet. En el frame Ethernet usted solo encuentra 2 direcciones, en wireless encuentra 4. Entonces, cosas como esas son diferentes en un entorno sobre otro. Perdón. ¿Qué es un frame entonces? Y aquí nos vamos hasta las 4, muchachos, así que pónganse cómodos, no tengan pena. Un frame es, digamos, la estructura con la que se está transmitiendo esa información a través de Internet. ¿Y por qué es una estructura? ¿No son unos y ceros, pues? Sí son unos y ceros, pero al final, desafortunadamente, ustedes están mandando a tasas de transferencia muy altas. Por ejemplo, en Internet usted tiene 100 megabits por segundo. Entonces, si yo le digo 101000010001110, ¿qué le dije? O sea, no sé de que sea vender, tal vez no entendió, ¿verdad? Pero, si yo sé que cada vez que yo empiece a hablar, por ejemplo, una palabra, si yo le pongo así, ¿cómo se llama usted? ¿Perdón? Sílabas. 1101011101000. Aquí qué dice, Silas estuvo en clase de historia. Entonces, ¿qué quiere decir un frame? Un frame lo que quiere decir es que es una estructura.
Entonces, así que ahí los podemos regresar a lo que sería gramática del colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo es la estructura de una oración? Que está el sujeto, que está el predicado, que está el adverbio, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Sí? Bueno, pues un frame es como quien dice la estructura con la que usted está mandando esa información. Sí, bueno, se pueden mandar, digamos, los datos de manera desordenada. ¿Sí? El router se encarga en algún momento, por ahí existe un modelo, se llama el modelo OSI, que le permite a usted ordenar, digamos, y ver. Si falta un dato, puede decir, mandemos eso. Siempre y cuando no sea ni voz ni video. Pero eso ya será algo aparte. Perdón, sigamos. Por favor. Bueno, entonces vamos a trabajar con el router. No sé si quisieras... ¿Con el router? Sí, algo del router. Sí, mejor de asistente. Sí, no sé. No sé, quisieras contarles de qué marcas existen routers, Beto. Podría ser una buena idea, ¿no? Hay router Cisco, eso no sé. Realmente existen routers, bueno, hubo Tricon en algún momento, hay Uniper se utiliza bastante. Uno de los eslogans de Cisco, sí le tengo que hablar un poco de Cisco porque soy instructor de Cisco también, ¿verdad? Y tenemos 12 años de estar aquí, entonces. 13. Es que, sí, ya son 13, ¿verdad? ¿Cierto? Una de las cosas es que 95% del tráfico de Internet pasa por equipo Cisco. No es que sea lo único que exista, existe Uniper también, que es bastante interesante. Pues existe, ¿qué? Fortinet, ¿qué más existe? Bueno, existen Huawei. Existe Huawei, es cierto. Huawei, pues es algo que está entrando fuerte, digamos, mejor me quedo de pie, no estoy interrumpiendo. No. Bueno, entonces vamos a trabajar con el router, que realmente aquí levantamos la planta en 5 minutos. Van a ver ustedes que ya los tiempos en estos días pues nos permiten entrar al router y poder decirle al router, mira, habilitar el servicio que nosotros querramos. Voy a hacer la configuración desde cero para que mire todo lo que vamos a hacer. En ningún momento el objetivo es que usted aprenda los comandos o que de memoria sepa algo, porque no se trata de eso. La idea es complementar la charla de Alberto para que usted vea que en 5 minutos levantamos una planta telefónica, levantamos telefonía y podemos hacer que un teléfono agarre una extensión y generar una llamada telefónica. Entonces eso es básicamente la demostración. Vamos a utilizar un router, en este caso va a ser un router de la familia 18. Es un router 1841, router pequeño. Extraño porque el otro día como hemos atendido a muchos estudiantes, entiendo que ustedes comprenderán esa situación, llama una estudiante, una persona, una mujer, y antes de Navidad, y nos dice, mire, fíjese que mi novio está estudiando Cisco y quisiera regalarle un router para Navidad, pues mire qué router me recomiendo. Este puede ser una buena recomendación, por si usted tiene novia o novio, pues está bien, ¿verdad? Que le recomiende algo como esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Todos los de telecomunicaciones, ese puede ser su regalo de Santa Claus. Bueno, entonces vamos a levantar la interfase, la primera interfase del router. También a primera vista el router puede ser algo, pues, ¿qué le puedo decir? Algo ajeno a lo que nosotros trabajamos diariamente, pero no lo es. El router tiene un sistema operativo Linux, es un servidor Linux y lo que tiene es pues 2 interfaces, en este caso tiene 2 interfaces. Así como en un Linux o en un Windows usted levanta 2 interfaces, pues igual las tiene que levantar acá. Les tiene que asignar dirección IP y bueno, no es más que eso realmente. Y en este momento el router lo único que va a hacer es levantar el servicio de telefonía IP. Vamos a asignarle una dirección IP. Según la práctica que vamos a ver el jueves y el viernes, esta dirección IP es una dirección IP clase A. La máscara que tenemos acá es una máscara default. Eso lo vamos a ver el día jueves y viernes. Y levantamos la interfase como cuando usted levanta la interfase en un Linux. Le da no shutdown, ¿verdad? O shutdown o no shutdown. Levantamos la interfase. Esa interfase detecta que hay un retorno de voltaje con respecto a esta computadora. En ese momento dice que sí, hay señal de portadora.
levanta el LED donde nos hace el aviso visual que levanta la interfase. Podemos ver que la interfase tiene la dirección IP 10.0.0.1, está funcional en la parte física y en la parte de capa superior. En capa superior estábamos hablando de protocolo TCP/IP, pero así como hay TCP/IP, usted puede transmitir vía UDP también, o sea, no solo TCP, sino también UDP. Sí, la mayoría de aplicaciones que utilizamos nosotros son TCP. Son TCP porque cuando usted redacta un correo electrónico, usted quiere que ese correo electrónico llegue, o sea, hay un acuse de recibo en cada uno de los paquetes que se entregan. En UDP no hay acuse, no hay acuse de recibo, lo único que hay es un checksum. Y lo que hace UDP es que prefiere que los paquetes se pierdan a que se retransmitan. Póngalo así, en aplicaciones muy cotidianas. Imagínese que usted llama por voz sobre IP a alguna otra persona en otro lugar. ¿Por qué escoge voz sobre IP y no una llamada tradicional? Porque posiblemente en voz sobre IP le sale gratis, hace la llamada vía internet. Entonces usted está hablando muy cómodamente cuando en eso se pierden paquetes. Si se retransmitieran, usted escucharía una y otra vez venir el audio y no comprendería, al final de la charla, no comprendería el mensaje que le quieren transmitir. Por eso es de que si en algún momento se pierden paquetes, se robotiza la señal y en algún momento llega a cortarse la llamada, pero en ningún momento se retransmiten paquetes. Igual en video. Si usted mira, por ejemplo, imagino que muchos usan esa página de rojadirecta.algo para ver las Olimpiadas. Van a ver que los videos, pues muchos son como que entrecortados. Con suerte agarramos un canal que podamos ver de forma continua, pero en algún momento cuando se pierde la señal, se paraliza la señal y no se retransmite lo que se vio hace un momento, sino que directamente carga hacia los 10 segundos que vienen después. O puede haber congestión y en algún momento donde se paraliza el video, puede ver que la señal continúa pero retrasada. Entonces hay dos efectos, está la parte del jitter, está la congestión y está el efecto de pérdida de paquetes. Si se pierden, únicamente no vemos eso, sino que vemos el siguiente set, si es un partido de tenis o algo así. Bueno, esa es la diferencia de UDP contra TCP. TCP es una entrega con seguridad, UDP es sin seguridad, porque en TCP hay acuse de recibo y en UDP no hay acuse de recibo. Voz sobre IP, perdón. Por cada uno de los acuses de recibo que usted genera, ¿verdad? Vamos a levantar entonces un DHCP. ¿Qué es un DHCP? Alberto, por favor. Dynamic Host Configuration Protocol. ¿Eso qué quiere decir? Usted se ha dado cuenta que cuando usted levanta ahí su teléfono celular y está navegando, automáticamente le aparece una dirección IP porque se pegó a la red de Galileo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pues ese servidor que está manejando esas direcciones IP es lo que se conoce como DHCP. ¿Qué es más fácil? Pues es más fácil tener un servidor que se está encargando de eso porque usted no puede tener dos direcciones IP iguales. Si no, no sabría quién es el destino. Muy bien, vamos a asignar un pool para la red 10 y vamos a asignarle la máscara default. ¿Qué es un pool? El pool es la cantidad de direcciones IP que usted va a tener disponibles para que sean asignadas en ese momento. El default gateway para esta red va a ser la 10.0.0.1, que es la dirección IP de nuestro router. Entonces la idea es que cuando nosotros levantemos la interfase de la computadora, acá, deberíamos de tener una dirección IP. Vamos el administrador de las interfaces de Windows, vamos a cambiar las opciones del adaptador, entramos a la interfase Gigabit, propiedades. En este caso estamos trabajando IP versión 4. Vamos a la configuración de IP versión 4, propiedades, y acá deberíamos de decirle a la computadora que obtenga el direccionamiento IP de forma automática. En este momento le damos a aceptar y el router nos envía el direccionamiento IP. Vamos a ver si es cierto. Vamos ahora a la línea de comandos.
ipconfig, ahí deberíamos de ver el direccionamiento que nos da el router. Vamos a ver. La interfase que tenemos acá en el Windows, tenemos que identificarla. Sería la interfase, la Local Area Connection, sin número. Entonces vamos a la Local Area Connection sin número. Esta es la wireless. VMware. Incluso podríamos en el router utilizar el comando para verificar si existe algún cliente de DHCP. A veces pasa, ¿verdad?, que después de un tiempo, si el Windows se da cuenta que no existe un DHCP, pues únicamente no pide una IP y utiliza una dirección IP que se llama normalmente, para que lo averigüe, esta dirección así se llama. Normalmente comienza con 169. Quiere decir que, una buena pregunta es, ¿necesitamos DHCP en una red? Realmente no, porque hay un direccionamiento automático y se llama así en IP versión 4. En IP versión 6 también existe un direccionamiento automático para que no exista la necesidad de tener un DHCP. Vamos a forzar a que el Windows pida direccionamiento IP. Vamos a desactivar la interfaz. Es como que quitáramos el cable, ¿verdad? Vamos a activar la interfaz. Eso lo que genera es una petición de IP. Dese cuenta que la interfase se reseteó, o sea, el router dio algún mensaje ahí. Esa es una red pública. ¿Saben ustedes por qué aparece esa opción? Si pongo arriba, ¿qué diferencia tengo con la de abajo? Restricciones, exactamente. Directorios compartidos o archivos compartidos. Se asume que si es una red de casa, pues tenemos confianza. Si es una red pública, no. Entonces va a ser un modelo más restrictivo. En este caso le voy a decir que estamos en casa. Como en casa. ¿Se siente usted en casa? Vaya. Quiere decir que vamos a verificar qué direccionamiento IP me dio. El router me reporta que me dio la dirección IP 10.0.0.2. Procedemos a confirmar ese dato. Vamos acá. ipconfig. Subimos. Me tuvo que haber dado la 10.0.0.2. Ahí está. Me dio la 10.0.0.2. Mi gateway es 10.0.0.1. Ya tengo comunicación con el router. En teoría ya le puedo hacer ping a la 10.0.0.1, que es el router, y sin problemas. Puedo hacer ping. ¿Qué es ping? Ping es para checar que haya conectividad. Y tal vez un comentario extra sería que, no sé si se han dado cuenta, pero ahí se está trabajando con línea de comandos. ¿Sí? Y la línea de comandos es, en primer lugar, muy poderosa y es muy importante. ¿Sí? Entonces, desde ya, acostúmbrense a ir trabajando con línea de comandos. ¿Sí? Siempre hay la parte gráfica, pero la parte gráfica no es tan poderosa como la línea de comandos. No es tan confiable, ni responde tan rápido. Bueno, ahora, bueno, y aparte, dentro de todo lo que traemos aquí, tenemos una maquinita virtual. Una maquinita virtual. Y lo que vamos a hacer es reiniciarla mientras configuramos los equipos, para que pida IP, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en esta máquina virtual? Igual desconectar la interfaz de Ethernet, conectarla de nuevo y que pida IP, pero que se reinicie mientras hacemos aquí nuestra tarea. Muy bien, solo una observación con respecto al ping. Protocol Internet Grouper no es algo sacado de la manga de alguien, sino es un protocolo, el protocolo ping. Sí, señor. ¿Por qué es necesario tener XP en virtual? O sea, ¿por qué no lo puedo hacer desde...? Buena pregunta. Lo vamos a ver al final con mucho gusto. Tiene razón. Buena pregunta. Sí, señores, ¿alguna otra pregunta? La Sí. capacidad de test que podemos volver en el pool o en un link. Depende de la clase de dirección IP. Si es clase A hay un límite, clase B hay otro límite, clase C es otro límite. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la práctica. Muy bien, procedemos a levantar los servicios de telefonía.
Los servicios de telefonía vamos a levantarlos siempre en línea comandos, Telephony Service, y corremos el wizard. En este caso nos pregunta, ¿queremos levantar un servicio de HCP? No, ya lo tenemos. ¿Quiere iniciar los servicios de telefonía? Yes, que los levante. ¿Cuál va a ser la dirección IP de la planta telefónica? Va a ser nuestro router. El router tiene la IP 10.0.0.1. Así le estoy poniendo por acá. Enter. El puerto que vamos a utilizar desde el teléfono hacia el router va a ser el puerto 2000, es el que se le llama Skinny Protocol. Si usted lo cambia, lo tiene que cambiar en el teléfono, pero por default está el 2000. ¿Cuántos teléfonos tiene para levantar? ¿Cuántas líneas digitales levanta este router? Este router, si usted es observador, levanta 30 líneas, pero en este caso vamos a levantar únicamente 2. Ahí viene la respuesta. ¿Por qué necesito un XP por ahí virtual y mi máquina? Porque necesito levantar 2 teléfonos. Si no, hubiéramos traído otra computadora o la Mac, podría ser una buena idea. Pero para la Mac tenemos que formatearla, instalarle Windows, ya sabe. Sí, señor. Si pudiera haber sido con Linux o algo. ¿Qué cosa? Para levantarlo. Ah, sí, sin problema, sí, claro, sin problema, sí. Sí, menos mal. Le voy a dar, sí, entonces, ¿cuántas líneas tenemos digitales? 30. Voy a levantar únicamente 2, que es lo que necesitamos. Vamos a necesitar, o sea, podemos levantar 30 líneas digitales, pero cada teléfono puede levantar 2 extensiones, o sea, puede levantar hasta 60. Le vamos a decir que no, solo una extensión por teléfono. El lenguaje de los teléfonos va a ser inglés, tono el que se maneja en Estados Unidos también. El primer número de extensión, 555, 001. Vamos a amarrar los DIDs de la universidad. ¿Qué son los DIDs? Cuando la universidad instala servicios de telefonía normal, el proveedor de telefonía o el carrier de telefonía le va a asignar a la universidad unos números de teléfono. Esos números de teléfono se llaman DIDs. Si no estoy mal, en la U es el 2423-8000. Está el 8001, 8002, 8003 y hasta no sé qué número tendrá la universidad. Podríamos amarrar, por ejemplo, el primer número de extensión, el 5550001, al 2423-8001. Ahí amarramos el DID de la universidad con nuestra línea digital, para que cuando alguien afuera de la U llame al 2423-8001, llame automáticamente al 5550001. Estos amarrar los DIDs. No los queremos amarrar porque no tenemos conexión o troncal hacia la planta telefónica. Creo que es buen momento para describir lo que es un troncal. El enlace troncal. Ustedes han visto que cuando suben al clase, pues pasan por un entrepiso y en ese entrepiso hay una puerta. Bueno, pues eso se conoce como el backbone o el enlace troncal que hay de internet aquí en la universidad. ¿Eso qué quiere decir entonces? Eso lo que quiere decir es que ustedes tienen una conexión de fibra, hay un switch por ahí, y ese switch está distribuyendo señal de internet hasta ese punto que está ahí. Y también está distribuyendo señal de internet hasta ese access point. ¿Qué es un enlace troncal entonces? Pues se le llama backbone en inglés porque es como que dice el enlace troncal. Ahí va todo lo que es la columna vertebral de su sistema de telecomunicaciones. ¿Entonces se quedó claro? Algo que usted maneja a diario es por cable. Dese cuenta que en ese cable llegan multiplexados en frecuencia, no sé, 100 canales. Entonces, a una frecuencia va un canal, a otra frecuencia va otro, pero físicamente hay un cobre y otro cable, ahí hay 2 conductores. Quiere decir que podríamos entender que ese es un enlace troncal desde su casa al ISP de proveeduría, en este caso de servicio de video, ¿no? Y algo importante, como ese servicio de video solo es en una vía, no hay retorno. En el momento cuando el proveedor de cable instala internet, en ese momento sí hay retorno. Entonces puede ser un troncal con retorno o sin retorno. ¿Quisieras agregar algo ahí, no? Creo que no, pero no sé. ¿Alguna preguntita, señores, con respecto a los enlaces troncales? De esa manera pueden haber troncales de datos, de voz, de video,
y todos juntos incluso en un canal único o en canales diferentes. Bueno, queremos amarrar los DIDs de la U, no queremos amarrarlo porque no tenemos el troncal desde esta planta telefónica hacia la planta de la universidad. Dice, queremos, si en algún momento alguien llama a algún teléfono y no responden después del sexto tono, que redireccione la llamada a un servicio de mensajería, no lo queremos. ¿Quiere cambiar algo de lo que tenemos acá? No. Y listo, su planta telefónica está trabajando. Platicadito nos llevó más de 5 minutos, pero de verdad que en 1 minuto ya está lista la planta. Ahí está, ya está funcionando. Probémosla. Vamos a levantar de este lado, vamos a levantar el teléfono. Aquí está el software. Podemos haber traído un teléfono físico, pero eso implicaba que tendríamos que traer un switch y colocar una computadora. Bueno, entonces, por eso es que optamos por el softphone, que es un teléfono IP basado en software. Okay. Ya está el teléfono por acá. Vamos a darle dentro de los settings, vamos a decirle dónde está la planta telefónica. La planta telefónica está en la dirección IP 10.0.0.1 y vamos a utilizar la interfase Gigabit y le damos OK. Se está registrando. Una vez que se registra el teléfono, bueno, si vamos a la consola, la consola del router detectó que alguien se registra, da el mensaje, por eso la consola. El router forza que el teléfono se resete para adquirir la dirección IP. La dirección IP y la extensión, claro. Ya se registró y obtuvo la dirección IP, perdón, la extensión 555.00.01. Dentro de las preferencias, le voy a decir el equipo que utilice otra MAC address. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, le cambiamos la dirección MAC. La dirección física del equipo, ¿de qué depende? Cada interfase Ethernet o cada interfase de red que tiene su computadora tiene asociada una dirección física. Esa dirección física es única. Entonces el router detecta que en este momento estamos usando una interfase, un teléfono con una interfase única. Entonces dése cuenta que anteriormente nos dio la 550001. Aquí está. Ahora nos dio la 5550002. Porque cuando usted cambia esa dirección física, la planta telefónica pues ve que es otro equipo y asigna otra extensión, ¿verdad? Bueno, Eso para que la otra compu detecte, o sea, a esta que abra ahorita le va a asignar la 500.1. no, la verdad no, pero ¿por qué? Porque dentro de la configuración del equipo, por tacaños, le pusimos únicamente 2 teléfonos. En este caso, el equipo, pues dése cuenta que originalmente cuando usted se conecta, cuando un teléfono se conecta, amarra la MAC address al número de extensión. Si yo levanto otro teléfono, ya no puedo utilizar esa extensión, porque ya está amarrada a una MAC address. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué por tacaños? Porque necesitamos ahora una línea digital para nuestro equipo que es XP. Para eso podríamos manipular, ya crear una extensión extra dentro del equipo. En este caso sería un directory number 3, un iPhone 3 y bueno. Dentro de mi demostración, hasta aquí llego, para que usted vea que la planta telefónica se levanta muy rápido, los teléfonos se registran muy rápido y a continuación ya viene todo lo que podría ser IP telephony, que no es lo mismo que voz sobre IP.
Voz sobre IP solo es el traslado de voz sobre IP. En este caso IP Telephony, ¿qué tenemos? Tenemos mensajería, tenemos transferencias de llamadas, tenemos call conference, tenemos incluso videoconferencias, tenemos videoconferencias, tenemos en la parte de mensajería, nosotros podríamos dejarle un mensaje a una persona para que cuando él tenga tiempo atienda nuestra llamada o la grabación de la llamada. Podríamos mandarle por correo electrónico el mensaje que quisimos darle en el momento cuando él no estaba. O sea, eso ya es servicios de telefonía IP en un sistema, un transporte de voz sobre IP. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta antes de que nos retiremos, señores? ¿Alguna preguntita? Muy bien. Entonces, les agradezco por mi parte su atención. Espero que les haya parecido interesante. Y bueno, el objetivo de esto no era generar llamadas internacionales ni nada, no va a creer, sino que solo pues que mire que voz sobre IP se puede implementar muy fácil, pues si tiene el equipo adecuado. ¿Algo que quisieras decir, Alberto, para cerrar? Bueno, tal vez sí sería interesante, les vamos a dejar una tarea de una vez, aprovechando que mañana van a tener la primera práctica. Algo que se me olvidó decir de cuando se hizo esa línea del tiempo de las telecomunicaciones, es que normalmente en la historia, pues antes existía lo que era y entonces ahorita resulta que vino alguien y dijo qué es lo que es antes de Google y después de Google. Entonces, como en Google usted tiene todo, se va a buscar cuáles son las clases de descripción que existen. Tienen que poner IP versión 4 por tienen que saber todas las clases de direcciones IP que existen. Los que tienen práctica mañana tienen que tener mañana, los que tienen práctica el viernes tienen que tener. También me interesaría que usted investigara ¿Cómo hacer un ping en IPv6? así es. ¿Cómo hacer ping en IPv6? ¿Cómo utilizar Protocol Internet Router? El ping, el handle, hacerlo en IPv6. ¿Y algo más? Una última pregunta. Sí, estos teléfonos que terminan por acá utilizan un protocolo de comunicaciones que es H323. Asterix, que es una placa telefónica que se monta en Linux, utiliza Signal. Son dos protocolos más utilizados. Está en MCP, por ahí. ¿Saben qué sería bueno? Averiguar cómo poder asegurar el transporte de voz sobre IP, para que no le roben llamadas. Pero eso sería interesante. ¿Cómo buscar una solución de seguridad para el transporte de voz sobre IP? Recuerden, sobre el protocolo H323, o sí, cualquiera de los dos. Sí, señor, usted tiene una pregunta. No se multiplexaba y no se ¿Cómo es? Disculpe, no se multiplexaba y no entiendo su pregunta. si no se hace multiplexado para publicar. Pero es que imagínate que usted existen aparatos para poder capturar, digamos, la señal, ¿no? Yo puedo capturar el número de él y me pongo a llamar a Hong Kong. Aunque no entienda nada, porque no. De hecho ha pasado bastante. Existen gateways públicos que no están
De lo que está hablando Roberto es que imagínense que usted tiene una planta en su casa y desde su teléfono por internet está amarrado con una VPN en su casa. Y usted desde su teléfono, porque no quiere gastar su señal celular, hace la llamada desde su teléfono, pero saca las llamadas en su casa para que cobren en su casa las llamadas. ¿Qué pasa si yo capturo los datos para poder conectar a su casa y todas las llamadas que se las cobren en su casa? Eso es lo que dice acá. ¿Cómo asegurar eso? ¿Cómo asegurar prácticamente cómo hacer seguro la línea. eso? ¿Cómo asegurar la transferencia de uso de esa ley? Algo que sería interesante, que debemos haber preguntado también, a qué era una VPN. Entonces, como no lo preguntaron, escogen lo que vean. Bueno, creo que ahí quedamos. Sí, señor. Solo les quería consultar para los jóvenes que se hayan interesado en dónde están sus oficinas, dónde los encuentran y qué podrían hacer si se quedaron picados con esto de telecomunicaciones para continuar aprendiendo. Si se quedaron picados con telecomunicaciones, en la oficina nosotros los esperamos con los brazos abiertos. Ahí pueden entrar a ingeniería de telecomunicaciones. No, realmente el tema de telecomunicaciones es interesante, pero eso es telecomunicaciones es algo donde convierte ahí sistemas. Yo soy entonces ahí hay tanto que pueden ustedes hacer. Mi oficina es la 201. Mi correo es amarroquín, que es fácil. Y no sé si... Sí, muchas gracias por la oportunidad, Ale. Vamos a también les puedo contar que es una universidad, una academia, un centro de entrenamiento de estudiantes somos un centro de entrenamiento y ayudamos a la universidad dentro del pensum de las carreras que Alberto mencionó. El currículum de certificación para CCNA, para CCNP, las especialidades de wireless, las redes inalámbricas, seguridad y también la especialidad de voz sobre IP. Así que, bueno, y próximamente la parte de Service Provider, ojalá podamos hacerlo antes de que termine el año. Así que en el FIT vamos a tener también una actividad, una competencia. El año pasado se dieron unos access points, estuvo, creo que algunos de ustedes, no sé si participaron, pero en la final estuvo cardíaca, ahí ya casi se caldearon los ánimos ahí con la gente, pero hubieron... Se espera que venga gente del Internet Society, también pueden investigar qué es el Internet Society. Entonces aquí les vamos a apuntar nuestros correitos, por si quieren más información, con mucho gusto, por favor. Y si se picaron del tema de telecomunicaciones, hay tanto ahí que... Muchísimas gracias, señores, muy amables, y ya saben, nos encuentran en el segundo nivel o a mí en la oficina 418. Nos vemos, feliz día.